charla, más en la ponencia. Bueno, buenas noches, estimado doctor y a todos los compañeros presentes. Vamos a dar inicio a esta ponencia llamada La fortaleza está en tus huesos, a cargo del doctor Alfredo Berrocal. El doctor es reumatólogo del Hospital Cayetano Heredia. También es director médico investigador principal del grupo Reuna SR y ABK, perdón, Reuma SRL. Editor principal de la revista peruana de reumatología del 2017 al 2019 y coordinador de los residentes de reumatología de la UPCH. Estimado doctor, le agradecemos de todo corazón de parte de CEPAIS por llevar a cargo esta ponencia. Con mucho gusto, gracias a usted por la invitación. Entonces, yo no sé si tengo ya el host para compartir. Sí, doctor. Ah, ya, entonces vamos a compartir. ¿Ven mi pantalla? ¿Hola? Sí, doctor, sí se puede. Ah, ya, ok. Entonces, el tema que me han invitado a conversar hoy día es la osteoporosis, ¿no? Y primero hay que definir qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética, sistémica, difusa, frecuente, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, y conforme pasan los años, estas mujeres van a tener más riesgo de hacer pérdida de masa ósea, ¿no? Entonces, la osteoporosis, que es una pérdida de la masa ósea, consiste en una disminución de la resistencia ósea, disminución de la masa que aumenta el riesgo de fractura. Vean a la izquierda lo que dice hueso normal. Van a ver las trabéculas, que son esos espacios de hueso blanquito, gruesos, duros, con sus espacios, los negritos, que son los espacios intertrabeculares. O sea, imagínense una serie de escaleras juntas, pegadas. Entonces van a ver zonas verticales, zonas horizontales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vean el grosor de las trabéculas. Y vean a la derecha cómo es un hueso osteoporótico. Trabéculas más adelgazadas, ¿se dan cuenta? Mucho más adelgazadas que a la izquierda. Al estar más adelgazadas por la pérdida de esta masa ósea, esa estructura del hueso tiende a ser más frágil y más fácil de romperse, es decir, más fácil de fracturarse el hueso con un traumatismo mínimo. Entonces, la osteoporosis es eso, es una disminución de la masa ósea, lo cual aumenta el riesgo de fracturas. Últimamente se dice que más que disminución de la masa ósea es una disminución de la resistencia del hueso, lo cual aumenta el riesgo de fractura. La resistencia del hueso se mide de dos maneras. Una manera que es fácil de medir, que es la cantidad de la masa ósea, que se mide por densitometría, y otra que no es fácil, que es la calidad del hueso, que solamente se puede medir con una biopsia del hueso, algo que no se hace rutinariamente, ¿no? Entonces, una vez más, osteoporosis, pérdida de masa ósea, disminución de la resistencia y aumento en el riesgo de fractura. Importante tener este concepto, aumento en el riesgo de fracturas. Ya está. ¿Y cómo ocurre la osteoporosis? Les decía que la osteoporosis es un problema fundamentalmente de las mujeres en la edad posmenopáusica. El 90% de la osteoporosis en la mujer posmenopáusica es por la falta de estrógenos, por hipoestrogenismo. Y un 10% por causas secundarias como uso crónico de corticoides. Los corticoides a dosis mayores de 10 miligramos al día por muchos meses aumentan el riesgo de pérdida de masa ósea y osteoporosis. Enfermedades como insuficiencia renal crónica, enfermedades como artritis reumatoide, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo aumentan en el riesgo de pérdida de masa ósea y eventualmente llevan a la osteoporosis. Fisiológicamente, lo que pasa es que todos, ustedes, yo, todo el mundo, los niños, todos, tenemos un proceso que se llama ciclo de remodelación ósea, que está graficado acá en este dibujo, ¿no? El hueso es normal, imagínense que el hueso es como una mesa. No, imagínense que el hueso es como la vereda, ahí está, la vereda de la calle. Entonces vienen los osteoclastos, que son las células que vienen a romper esa vereda, le hacen un hueco profundo, digamos de unos 10 centímetros de diámetro, y luego se van.
Ese proceso de resorción ósea dura entre 7 a 10 días normalmente. Y luego vienen los osteoblastos, las células que producen hueso, que se meten en ese huequito, que es la laguna de resorción ósea o laguna de Hooge, y comienzan a secretar osteoide, matriz ósea, mineralizan el hueso, y luego todo se vuelve a parchar como era antes. La vereda queda como estaba antes. Pero ese proceso demora hasta casi 3 meses. Ese es el ciclo de remodelación ósea. Eso ocurre con ustedes, ocurre con los niños, ocurre conmigo. Pero ¿qué pasa con la osteoporosis? Con la osteoporosis, los osteoclastos vienen y están activados, actúan más rápido, hacen su laguna de resorción y se van y comienzan a hacer un montón de huequitos en el hueso simultáneamente. Entonces los osteoblastos no les da tiempo al osteoblasto para reparar toda la laguna de resorción. Por eso la trabécula se va adelgazando y eventualmente se rompe. Esto es lo que se conoce como ciclo de remodelación ósea. Les decía hace un momento que la osteoporosis es un problema fundamentalmente de la mujer posmenopáusica, ya que no existen estrógenos, porque los ovarios dejaron de producir los estrógenos que mantenían el hueso calcificado. Al no haber estrógenos, este hueso comienza a perderse y eventualmente puede irse hacia la osteoporosis y un aumento en el riesgo de fractura. Vean la prevalencia que hay. La prevalencia es alta. Miren cuántos millones de mujeres tienen osteoporosis en el mundo. Es frecuente, mire, más o menos la tercera parte de mujeres de 60 a 70 años de edad tienen osteoporosis. Y 2/3 partes de las mujeres mayores de 80 años tienen osteoporosis. Ahorita acabo de leer un artículo temprano, un reporte de la Unión Europea que menciona que para este año hay más o menos, hasta el año pasado se han reportado 2.7 millones de mujeres al año en la Unión Europea con algún tipo de fractura osteoporótica. ¿Se dan cuenta? 2.7 millones. ¿Y por qué es importante eso? Importante porque para el año pasado que se hizo el estudio, los costos de salud de esas mujeres europeas suponían más o menos 30.000 millones de euros. ¿Sí? ¿Costos en qué? Costos en medicación, costos en hospitalización, costos por cirugía, por fracturas de cadera. Entonces, miren, la importancia económica y social y médica de la osteoporosis. No es tan sencillo. No es como muchos médicos creen, osteoporosis, sí, no se preocupe, es por la edad, ya los viejitos le da osteoporosis, se va a descalcificar, ¿qué vamos a hacer? No es así. Realmente esta pérdida de masa ósea impacta de tal manera que aumenta el riesgo de fracturas y eso potencialmente trae muchos costos que ya vamos a conversar dentro de un momento. No solamente los económicos. ¿Ok? El dato de abajo es importante. Miren, y eso es cierto también para las mujeres latinoamericanas. Inicialmente se reportaba en algunos países del primer mundo que las mujeres mayores de 50 años de edad podían tener un 20-25% de riesgo de fractura vertebral después de los 50 años de edad. Hace pocos años se publicó el estudio LABOS, que es un estudio latinoamericano de fracturas vertebrales, en el cual participaron México, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Perú lamentablemente no participó, pero en ese estudio se encontró que en promedio el 20% de estas mujeres latinoamericanas mayores de 50 años de edad tenían por lo menos una fractura vertebral osteoporótica, todas demostradas por estudios de rayos X. Entonces, realmente, como se dan cuenta, es importante. 20% es algo que sí es bien significativo, ¿no? Y para que tengan una idea del impacto de las fracturas que se dan claramente por la pérdida de la masa ósea por osteoporosis. Miren, ¿qué es lo que pasa en mujeres blancas, mujeres caucásicas norteamericanas durante su vida postmenopáusica? O sea, después de los 50 años de edad, miren el riesgo de tener, por ejemplo, hacia la derecha, cáncer de mama, 12%. Un stroke o un accidente cerebrovascular, sea hemorrágico o trombótico, 21%. Miren el riesgo de hacer enfermedad coronaria, coronary heart disease, enfermedad cardíaca coronaria,
infarto de miocardio, angina de pecho, 31%. Miren, la chance de fracturas vertebrales, 18, casi 20%. Pero miren, la de fracturas no vertebrales, más de 30%. Cuando hablamos de fracturas no vertebrales, nos referimos a fractura de cadera, fractura de pelvis, fractura de húmero, de costilla, de fémur o de tibia. Esas son las fracturas no vertebrales. Miren, si el riesgo de hacerlo en por lo menos una de esas fracturas a lo largo de su vida, en la etapa postmenopáusica, por lo menos en las mujeres blancas, caucásicas, es bien alto. Entonces estamos hablando de un problema realmente bien serio. ¿Todas las mujeres en la menopausia van a hacer osteoporosis? Claramente no, pero hay factores de riesgo. Factores de riesgo, por ejemplo, si una paciente tuvo fractura por trauma mínimo, trauma leve, llamado también trauma mínimo, significa que el paciente está de pie, se resbala, se cae y se fractura un hueso. Es una fractura por trauma mínimo o fractura atraumática. Es decir, que si a un paciente viene, lo atropella un carro y se fractura la cadera, es una fractura de cadera, pero traumática, no es por osteoporosis. En la osteoporosis las fracturas son atraumáticas o a trauma mínimo o a trauma leve. Es decir, el paciente está de pie, por definición, se resbala, está caminando, se resbala, se cae y se fractura. Es una fractura por trauma mínimo. Y si ocurre esa fractura por trauma mínimo a partir de los 40 años de edad, eso es un factor de riesgo que nos puede decir que esa paciente puede tener osteoporosis. Luego miren, ¿qué más? Antecedentes maternos de fractura osteoporótica, sobre todo de cadera. Si la madre del paciente tuvo fractura de cadera osteoporótica, alto riesgo que el paciente también vaya a hacer osteoporosis. La edad mayor de 65 años de edad ya la pone como un factor de riesgo clarísimo para hacer osteoporosis, para desarrollar. Entonces, un factor de riesgo. Con textura delgada, se dice, en muchos estudios han encontrado que un peso menor de 57 kilos aumenta el riesgo de pérdida de masa ósea o de osteoporosis, sobre todo menos de 50 kilos. Amenorrea prolongada. Si la mujer es una mujer joven, perimenopáusica, pero tiene periodos de amenorrea de 6 meses, 8 meses, 10 meses, por X motivos, por cualquier enfermedad crónica o por algunos medicamentos, también eso es a la larga un factor de riesgo para osteoporosis. El uso crónico de corticoides. Y se dice actualmente que dosis mayores de 5 miligramos al día por más de 6 meses aumenta el riesgo de osteoporosis también. Importante eso. Miren, enfermedades que predispongan a osteoporosis, enfermedad renal crónica, sobre todo depuración menos de 60, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, artritis reumatoide activa, claramente aumenta el riesgo de osteoporosis. Pero aquí falta lo que es importante, la raza. Claramente las mujeres caucásicas y las mujeres asiáticas tienen más riesgo genético de desarrollar pérdida de masa ósea, o sea, de desarrollar osteoporosis. Las mujeres de raza negra, afroamericanas, las afroamericanas, y las mujeres hispanoamericanas, y por eso nosotros extrapolamos a las mestizas latinoamericanas, tienen menor riesgo de pérdida de masa ósea, o sea, menor riesgo de osteoporosis genéticamente, ¿no? Entonces, la raza blanca, caucásica y la raza asiática u oriental aumentan también genéticamente el riesgo de pérdida de masa ósea, porque genéticamente tienen una menor masa ósea que las mujeres descendientes, las mujeres afrodescendientes y las mujeres mestizas, ¿ya? Entonces, eso también es una cosa importante para tener en cuenta. Otro factor de riesgo que no está acá, pero vale la pena que ustedes lo sepan, el tabaquismo. Acá en el Perú no se ve tanto, ¿no? Las mujeres no fuman tanto, pero en Estados Unidos y Europa sí, las mujeres fuman bastante, felizmente cada vez menos, y el tabaco es claramente un factor de riesgo de osteoporosis. La nicotina asesina al osteoblasto, a la célula formadora de hueso. Por lo tanto, importante, cuando ustedes den consejería a los pacientes adultos mayores, tienen que decirles que no fumen o que eviten que las personas fumen a su alrededor, porque el tabaco mata o asesina al osteoblasto, tanto si el paciente fuma directamente o si el paciente aspira, es decir, es un fumador pasivo. No fuman, pongamos que no fuman, pero los que están a su alrededor fuman,
entonces va a ser un fumador pasivo y va a tener también riesgo de osteoporosis, porque la nicotina, repito, mata al osteoblasto, a la célula que forma o produce hueso. Entonces, esos son los principales factores de riesgo para osteoporosis. Doctor, una pregunta. Adelante, por favor. Sí, lo que pasa es que, bueno, es una pregunta más que todo respecto a las fracturas por trauma. Lo que pasa es que, bueno, viendo un enfrentamiento de esos de artes marciales, al inicio del enfrentamiento, ni siquiera para decir que ya estaban, había una fatiga o algo, se ve como uno de los peleadores metió una patada, pero no una de muy alta intensidad al otro contrincante y el que pateó sufrió una fractura ya con desviación del miembro, de la pierna. Y bueno, no se veía tan de alto impacto. Esta fractura podría haber sido, ya nos indicaría que este paciente podría estar desarrollando osteoporosis. Mira, es interesante esa pregunta. Uno diría, como eso me imagino que estás hablando de esos peleadores que están en las rejas, ¿no? Ahí en Sí, 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 el, eso mismo. ese enrejado, no sé cómo se llama eso, bueno, en esa lucha libre, digamos. Son personas jóvenes, en el varón no es tan frecuente, el varón menor de 40 años de edad, muy infrecuente osteoporosis primaria. La osteoporosis del varón suele ocurrir después de los 70 años de edad, mayormente, ¿no? Eh, yo diría que pudo haber sido traumática, pero que hay que estudiar el caso porque de repente esa persona, ese luchador, tenía algún factor de riesgo, no sabemos. Porque supongamos que está tomando algún medicamento, no corticoides, pero hay muchos medicamentos que hacen que la masa se pierda. Por ejemplo, los pacientes que son epilépticos toman crónicamente anticonvulsivantes, se sabe que los anticonvulsivantes como difenilidantoína, fenobarbital, etcétera, disminuyen la síntesis de los metabolitos activos de vitamina D a nivel hepático. Entonces, eso le aumenta el riesgo de osteoporosis. No sé si ese paciente tenía hiperparatiroidismo que no estaba siendo diagnosticado o tenía alguna otra enfermedad metabólica del hueso. No lo sabemos. Entonces, yo creo que ese paciente debe ser evaluado, ¿no? Evaluado claramente. Ok, doctor. Perdón, disculpe un ratito. Cosita, estoy en una clase, dime. Sí, yo te llamo. Gracias, gracias. Disculpen, una paciente. Entonces yo creo que hay que evaluar ese caso particularmente, porque es bien raro que un paciente bien entrenado, que constantemente, yo imagino en ese tipo de lucha está pateando de esa manera a los contrincantes, y me imagino que lo hace también mientras se entrena, sería bien raro que se fracture, como tú lo dices, con desviación del miembro, ¿no? Entonces eso sí ya es bien llamativo. Creo que tiene que ser evaluado, ¿ok? No sé si tendrá alguna patología. Ahora, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal si ese paciente tiene un problema como un quiste óseo gigante o tiene un tumor de células gigantes? Yo te cuento el caso de una chica que vi que juega vóley. Entonces la chica está entrenando y un día salta a matar, cae mal, se resbala, se cae, se golpea la cadera derecha y se fractura la cadera derecha. Y cuando tomamos la radiografía, tenía un tumor de células gigantes, ¿no? Que invadía no solamente la epífisis, sino la metáfisis y parte de la déficit superior del fémur, ¿no? El tumor de células gigantes es una neoplasia benigna del hueso. Ahí. Es de crecimiento lento y suele ser un hallazgo radiográfico, salvo que se fracture. Yo no sé, pues, yo no sé si ese paciente tiene alguna condición predisponente del hueso. Ahora, ¿qué tal si ese paciente, no sabemos, y tiene algún cáncer y lo que tiene es una metástasis en ese hueso y hace una fractura, o sea, patológica, porque tiene una metástasis en el hueso? Yo creo que tiene que ser evaluado ese paciente, claramente, para ver las diferentes causas de fractura. Pero osteoporosis, sinceramente, doctor, lo vería muy difícil por la edad. Además, es gente que entrena bastante, ¿no? Que está con buena nutrición. Y repito, osteoporosis en el varón es un problema que sí puede verse, pero generalmente luego de los 70 años de edad. Así que yo creo que más hay que buscar una causa secundaria. ¿Ok? Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Me voy a poner a ver Fox Sports, a ver, para ver si veo esos programas. Ok. Pueden preguntar como el doctor en cualquier momento, con mucho gusto. Miren,
Pasamos a las fracturas, porque la osteoporosis, ¿cuál es la importancia que estemos hablando de osteoporosis? La importancia es saber que es una pérdida de la masa ósea, de la resistencia, lo cual aumenta el riesgo de fracturas. Y miren aquí, por ejemplo, en esta imagen, vean ustedes, en la parte de arriba es una gráfica, ¿no? Donde ven cómo una vértebra se va aplastando, comparando la izquierda que tiene la flecha con la derecha, se aplasta. Vean abajo la resonancia, vean las vértebras, y se dan cuenta claramente cómo hay dos vértebras vecinas que están bien aplastadas. ¿Las ven? Miren el tamaño de todas las vértebras y miren esas dos pegaditas que están, pues, pero... disculpen que no puedo señalar con un puntero, pero no bajé mi teclado. Pero de todas maneras, yo no sé, ¿pueden alcanzar a ver esas vértebras bien adelgazadas? ¿Las ven? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Y a la derecha una pieza anatómica. Vean en esta pieza anatómica también como la vértebra que está en la parte superior tiene una altura normal, la que sigue está un poquito aplastada, pero la tercera, contando de arriba para abajo, la tercera, miren, tiene mayor aplastamiento vertebral. Comparen con la cuarta que está abajo. ¿Se dan cuenta la diferencia de pérdida de altura vertebral? Eso es lo que se llama fractura o colapso vertebral. Fractura por aplastamiento vertebral o colapso vertebral. Este colapso vertebral o fractura o aplastamiento vertebral produce eso, una disminución en la altura del cuerpo vertebral. Entonces nosotros podríamos sospechar que una mujer adulta mayor tiene osteoporosis con colapsos o fracturas vertebrales. ¿Por qué? Porque camina jorobadita hacia adelante, tiene mucha cifosis dorsal, porque cuando las vértebras se aplastan, pueden irse hacia adelante como triángulos, se llama vértebra en cuña, o se aplastan totalmente y la paciente pierde altura. Y la hija le dice, doctor, ¿sabe qué? Mi mamá hace 2 años me dio 1,75 m, era alta, pero ahora míralo usted, mide 1,66 m. Entonces eso, la pérdida de altura nos debe llamar la atención, nos puede estar indicando que hay varias fracturas vertebrales que hacen que la paciente pierda talla. Entonces, sospechen fracturas vertebrales cuando la paciente pierde talla progresivamente, cuando se pierde más de 4 centímetros de altura, históricamente, ¿ya? O cuando se va encorvando demasiado, aunque no tenga dolor. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque hasta el 80%, recuerden bien, hasta el 80% de las fracturas vertebrales por osteoporosis no duelen nunca, no duelen, son hallazgos radiográficos. Solo el 20% de las fracturas vertebrales duelen. Y cuando duelen se llaman fracturas vertebrales clínicas o fractura vertebral clínica. Cuando no duele, se llama fractura vertebral radiológica, es un hallazgo radiológico. Hasta el 80% de las fracturas vertebrales por osteoporosis no duelen, son hallazgos radiológicos. Por eso sospechen fractura vertebral por osteoporosis cuando esa mujer adulta mayor pierde talla, históricamente más de 4 centímetros, o se va encorvando mucho, camina muy encorvada, hacia adelante. Tiene una cifosis dorsal incrementada. ¿Por qué digo más de 4 centímetros? Porque se acepta que históricamente un adulto mayor pierde hasta 4 centímetros solamente por deshidratación de los cuerpos vertebrales y disminución del espacio intervertebral, porque los discos intervertebrales se van achicando. Pero más de eso ya nos debe hacer sospechar que hay fracturas vertebrales. ¿Ok? Miren, una vez más la importancia de la osteoporosis. Una vez más le debe quedar el concepto. La importancia es el riesgo alto de fracturas vertebrales. Hemos dicho que mujeres mayores de 50 años de edad, posmenopáusicas, que tienen osteoporosis, tienen hasta un 20% de chance de hacer una fractura, por lo menos una fractura vertebral a lo largo de su vida. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que una fractura vertebral les aumenta el riesgo de una nueva fractura vertebral, pero tener 2 fracturas vertebrales les aumenta el riesgo de más fracturas vertebrales. Entonces, importante el diagnóstico y el tratamiento precoz y oportuno de la osteoporosis. Porque primero hay que evitar la primera fractura vertebral, pero segundo, al tenerla hay que tratarla agresivamente
porque sabemos que si no se trata bien, va a aumentar el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Y miren cómo el riesgo relativo va aumentando de manera importante. Pero la osteoporosis no solamente les aumenta el riesgo de fracturas vertebrales, les aumenta también el riesgo, como les dije, de fracturas no vertebrales, pero en forma muy importante las fracturas de cadera. Miren aquí cómo aumenta la incidencia de fracturas de cadera en mujeres osteoporóticas conforme pasan los años, y vemos claramente que después de los 70 años de edad comienza a aumentar de manera muy rápida la incidencia de fracturas, las fracturas de cadera en estas mujeres osteoporóticas, ¿no? El mayor pico es entre los 75 a 79, 80 años de edad. Entonces, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber esto? Porque, ojo, una paciente osteoporótica que sufre una fractura de cadera tiene una chance de fallecer de hasta el 20% en los primeros 12 meses después de la fractura de cadera. Ojo, una de cada 5 mujeres con fractura de cadera osteoporótica pueden morir dentro de los 12 meses siguientes de la fractura. ¿Por qué fallecen? Porque van a estar mucho tiempo postradas en cama, hacen trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, porque están echadas en la cama mucho tiempo, hacen escaras, sepsis a punto de partir las escaras glúteas, sacras, porque se aguantan para orinar, se aguantan porque les duele que le pongan la chata. Entonces, si se aguantan, es un caldo de cultivo para infecciones urinarias, sepsis a punto de partir urinaria. Están echadas en cama, no ventilan bien, hacen atelectasias, se aspiran, neumonía aspirativa, sepsis a punto de partida pulmonar. Entonces, como se dan cuenta, es un tema importante evitar la primera fractura, tanto vertebral como no vertebral, sobre todo la de cadera, que también aumenta de manera significativa el riesgo de muerte. Claro, ustedes dirán, pero esto es literatura, pues, anglosajona, autor. Sí, existe un trabajo peruano del grupo del Rebagliati, que también demostró que mujeres osteoporóticas con fractura de cadera, mestizas peruanas, el 20% fallecieron en los primeros 12 meses después de la fractura de cadera. Entonces, también vemos lo mismo en nuestro medio. Por favor, bien importante el diagnóstico precoz de osteoporosis y el manejo de la misma. Miren, esto para que se les quede grabado. ¿Cuál es el efecto de una fractura de cadera o una fractura vertebral en la sobrevida de los pacientes? Miren, aquí están al paso los años. Miren, 5 años después de la fractura. Pacientes, ¿cuál es la sobrevida esperada en líneas punteadas y cuál es la observada en líneas, una línea corrida, ¿no? Continua? Y vemos que hay una disminución de la sobrevida de los pacientes 5 años después, ya sea de la fractura vertebral o de la fractura de cadera. Entonces, importante saber que la osteoporosis no es solamente una pérdida de masa ósea, sino que es un incremento significativo del riesgo de fallecimiento de nuestros pacientes. Miren esto. Ya les he dicho que una fractura vertebral aumenta el riesgo de mortalidad, pero también hay estudios que han demostrado, miren, que a mayor número de fracturas vertebrales va aumentando la mortalidad. Miren, cómo claramente aquí se grafica qué pasa cuando no hay ninguna fractura vertebral, cuando hay 1, 2, 3, 4, 5 más fracturas vertebrales. Y se ve como a un aumento casi exponencial de la curva de mortalidad de nuestros pacientes con fracturas vertebrales. ¿Ok? Ojo. Ojo, el estudio pivotal, el primer medicamento que se aprobó para el manejo de osteoporosis a fines de los años 80 fue el alendronato, un medicamento antirresortivo, o sea que inhibe el osteoclasto. En su estudio pivotal, que es el FIT, en el FIT se vio que el riesgo relativo de muerte en mujeres con por lo menos una fractura vertebral con osteoporosis versus aquellas mujeres con osteoporosis de la misma edad sin fractura vertebral, el riesgo relativo era 7.7 veces más alto. 7.7 veces más alto de fallecer que aquellas mujeres osteoporóticas de la misma edad sin fractura vertebral. Entonces, miren, claramente es un riesgo importante. Miren,
Y miren la tasa de mortalidad un año después de la fractura de cadera. Este es tomado una cohorte del Reino Unido. Y claramente también pues vemos, ¿no es cierto?, a mayor edad, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, por favor, vean ustedes que tenemos que diagnosticar tempranamente la osteoporosis, manejarla bien y evitar la primera fractura vertebral o de cadera. Antes de pasar a esto, que es la manera como se hace el diagnóstico de la masa ósea, quiero decirles que un paciente que tiene osteoporosis y desarrolla una fractura de cadera, ya les he dicho que hasta el 20% puede fallecer en los primeros 12 meses. Pero existe un estudio interesante que demostró que de los pacientes que no fallecían, que se recuperaban de la fractura de cadera, hasta el 60% requerían o un bastón, o muletas, o silla de rueda casi permanente para movilizarse. Entonces, como se dan cuenta ustedes, crea un gran impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, de los que no fallecen, ¿no? Porque hasta un 60% pueden necesitar algún aparato ortótico para poder caminar. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Hemos hablado que es la osteoporosis, la pérdida de la masa ósea, la pérdida de la resistencia, lo cual aumenta el riesgo de fracturas. Hemos hablado de la importancia de las fracturas vertebrales. Pueden ocurrir hasta las fracturas vertebrales, hasta un 20% de las mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años de edad. Hemos hablado del principal riesgo de la fractura, que es la mortalidad, tanto para fracturas vertebrales como para fracturas de cadera. Y la pregunta es, ¿cómo diagnosticamos la osteoporosis? ¿Cómo diagnosticamos la masa ósea? Y realmente la única manera, el gol estándar, el método es la densitometría ósea. El densitómetro es un aparato que tiene una camilla, el paciente se echa en esa camilla, boca arriba. En la parte de abajo tiene el equipo que dispara los rayos X, que atraviesan el hueso, la columna, la cadera del paciente. Y en la parte superior tiene unos transductores, unos receptores que reciben esos rayos X y lo pasan a una computadora que con un software especial nos informa el famoso valor T. ¿Qué es el valor T? El valor T es cuántas desviaciones estándar se aleja el valor de la masa ósea del paciente con respecto a un promedio que ya está estandarizado en todo el mundo. Todos los institutos del mundo manejan esto. Entonces, la masa ósea es normal si el valor T es positivo o está entre 0 y menos 1. Por ejemplo, ¿cuánto es en columna? Doctor, le ha salido menos 0.3. Ah, normal. Ahora salió más 0.8, normal. Osteopenia. Osteopenia, una pérdida de masa ósea leve que no aumenta significativamente el riesgo de fracturas, cuando el valor T está entre menos 1 a menos 2.5. Y osteoporosis, cuando los valores de columna o de cadera están por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar. ¿Okay? Esa es la manera como se hace el diagnóstico de la masa ósea. Normal, osteopenia y osteoporosis. ¿Y qué cosa es el término osteoporosis severa? El término osteoporosis severa es la osteoporosis por densitometría, es un valor T menor de menos 2.5, más la presencia de por lo menos una fractura. ¿Okay? Si hay fractura, eso se llama osteoporosis severa. O sea, el término osteoporosis severa no es un término numérico, no, es la presencia de por lo menos una fractura, sea vertebral o no vertebral. Miren, esta es una toma de columna vertebral, se toma solamente en las primeras 4 vértebras lumbares y lo que interesa es el valor total, el promedio entre L1 y L4. Miren ustedes, ¿cuál es el valor T? L1 y L4, menos 3.3, ¿no? Entonces, si una paciente que tiene un valor menos de menos 2.5 tiene osteoporosis. Ese es el diagnóstico. El tratamiento, como todo en medicina, el tratamiento es no farmacológico y farmacológico. El farmacológico y muchos medicamentos no los voy a marear por eso, ya los van a ver cuando lleguen reumatología. Y lo que sí importa es que el manejo no farmacológico, que es el que ustedes van a estar dándole como consejería a esos pacientes adultos mayores que van a estar viendo.
Hay que educar al paciente, ¿ok? Hay que educarlo con respecto a una vida sana, que no fume, es importante que no tome licor en exceso, que realice ejercicios con cierta regularidad. Claro, no queremos que se ponga a correr porque se resbala, se cae y se fractura, pero sí que camine un paso rápido. Se dice que por lo menos un paciente con osteoporosis debe caminar por lo menos 3 veces por semana entre 20 a 30 minutos a paso rápido. Si se camina a paso rápido por lo menos 3 veces por semana, entre 20 a 30 minutos, ese ejercicio fortalece la masa ósea en cadera y en columna. ¿Ok? Ejercicios contra la gravedad. El ejercicio contra la gravedad es importante para el fortalecimiento de la masa ósea en cadera y en columna. O sea, si el paciente dice, doctor, pero ¿sabe qué? Yo nado todos los días media hora. Eso está muy bien, pues, para el corazón y los pulmones, pero no le sirve nada para el hueso, porque el ejercicio tiene que ser contra gravedad, nadando no. Otro le va a decir, pero yo hago mi bicicleta estacionaria 1 hora diaria, doctor. Bueno, eso está bien para el corazón, para la hipertensión arterial, pero tampoco sirve para el hueso. Para el hueso tiene que ser ejercicio contra gravedad, tiene que salir a caminar o hacer unos aeróbicos de bajo impacto. Pero mejor es caminar. ¿Ok? Y tiene su faja, su caminadora, bueno, también ayuda a la caminadora cada sus 20 minutos diarios o por lo menos 3 veces por semana. Eso ayuda bastante a fortalecer el hueso y recuperar el hueso en cadera y en columna. Doctor, ¿sabe qué? Yo no tomo leche porque me cae mal, me da gases, tengo diarrea, salud. No hay problema. Tome leche sin lactosa, porque tiene la cantidad de calcio. Entonces es importante que el paciente coma bastantes lácteos. Si tienen intolerancia a la lactosa, usted sabe que hay leche sin lactosa, hay yogur sin lactosa, hay queso sin lactosa. Entonces ya no hay excusas para no tomar lácteos, que son fuente importante de calcio y algo de vitamina D. ¿Ok? Hay que evitar las caídas en lo posible, ¿no? Entonces, a veces vemos pues, que en nuestros países adultos mayores que hay una casa en que a la hija o la nuera le gusta encerar 2, 3 veces por semana el piso para sacar bastante brillo. Y eso hace que el piso esté resbaladizo y que nuestro paciente se caiga. Entonces, importante que no hagan eso muy seguido. Vemos que a veces entran del comedor, se van a la sala de televisión y en la sala, antes de llegar al sofá, hay una alfombra ahí. El paciente se puede tropezar con la alfombra, se cae y se fractura. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, con esos detallitos. Hay pacientes que no tienen buena visión, tienen cataratas, tienen glaucoma, entonces hay que ayudarlos a caminar. Hay pacientes que tienen ACV, tienen secuelas ACV, tienen hemiplegia. Hay que acompañarlos, tienen que usar bastón, a veces tienen que usar andador. Tenemos que hacer lo posible para que nuestros pacientes no se caigan, porque el principal factor de riesgo de fractura, recuerden ustedes, es la osteoporosis. Pero el segundo es la caída. Si un paciente se cae, se puede fracturar también. Entonces, por favor, evitar las caídas. Ayudar a nuestros pacientes. Si tengo un paciente de 85 años de edad que se va a bañar, oye, que se bañe, hay una sillita, hay sillas que venden en las casas ortopédicas para que se siente y se pueda duchar. Pues no cualquier sillita, pues le ponen una sillita vieja y que esté sentado ahí. La cosa es que si está parado solo en la ducha y lo dejan solo, se va a caer y se va a fracturar. Entonces, que esté sentado, por favor. Eso es bien importante. O ayudarlo, estar uno con él, con el adulto mayor, ayudándolo para que se pueda enjabonar, se pueda duchar. Entonces, importante todo ese detalle. No tenemos acá, pero en Estados Unidos, sobre todo en los asilos, ponen muchas almohadillas protectoras. Hay unos, son como unos shorts pegados que tienen como unas almohadillas en los costados, a nivel de la parte lateral de las caderas, que protege el cuello femoral contra fracturas al momento de caerse el paciente. Ya se ha demostrado que el paciente que usa eso y se cae, tiene menos riesgo de fracturarse que aquel que se cae de la misma altura, con el mismo ángulo, pero sin las almohadillas protectoras. Entonces, no tenemos acá en el Perú, pero en Estados Unidos y Europa se usa bastante, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto hay que darles, como medida no farmacológica, también un buen consumo de calcio y de vitamina D. La principal fuente de calcio son los lácteos, pero los lácteos y la comida en general tienen muy pobre cantidad de vitamina D. Por eso siempre hay que dar suplementos de vitamina D. ¿Ok? ¿Cuáles son los mejores suplementos? Bueno, hay muchas pastillas que tienen vitamina D, solo vitamina D en el mercado, o que vienen con calcio y vitamina D. Vienen en diferentes concentraciones. Lo que se recomienda
lo que se recomienda, mucha literatura de hasta hace unos 10 años van a encontrar ustedes que se recomienda 800 unidades de vitamina D al día. La recomendación actual es de mínimo 1000 unidades de vitamina D al día, para los pacientes que tienen osteoporosis. ¿Okay? Mínimo 1000 unidades de vitamina D al día. Y bueno, y el manejo farmacológico, pues ya como les dije, eso ya lo van a ver ustedes por ante sus clases de reumatología. ¿Qué pasa? Ya, lo van a ver ustedes ya en su clase de reumatología, pero les voy a dar una pincelada nomás. Los medicamentos para osteoporosis que son múltiples se dividen en dos grandes grupos. Los antirresortivos, los que frenan al osteoclasto, la célula que pica el hueso, entonces disminuyen la pérdida de masa ósea, y los anabólicos, los que estimulan al osteoblasto, estimulan la formación de masa ósea. Históricamente, los primeros que se desarrollan fueron los antirresortivos. Entonces, uno puede usar, según su experiencia, según su criterio clínico, cualquier medicamento de cualquiera de estos dos grupos, o un antirresortivo o un anabólico. Le digo que en la práctica, más del 90% de los médicos preferimos iniciar con un antirresortivo. ¿Por qué? Porque son los que históricamente fueron descubiertos primero, tienen muchos años de experiencia de uso, conocemos bastante, no solamente su perfil de eficacia clínica, sino su perfil de seguridad, ¿no? Entonces, por eso se usan con mayor frecuencia. Muy bien, entonces ustedes con un buen tratamiento, con una buena sospecha clínica y un buen tratamiento, van a lograr que su paciente se mantenga hasta los 90, 95 años caminando derechita, sin perder mayor altura, y van a evitar esto que es la progresión natural de la osteoporosis. Lo que están viendo es la progresión natural conforme pasan los años. La paciente no solamente pierde talla, sino que se va encorvando por las fracturas vertebrales dorsales en cuña, que hacen que la columna se vaya hacia adelante, ¿no? Recuerden una vez más, hasta el 80% de las fracturas vertebrales por osteoporosis no duelen. Entonces hay que sospechar este cuadro cuando vemos una paciente, por ejemplo, que viene de esta manera, así, encorvada, o sea, con mucha cifosis dorsal, o que los familiares le dicen que ha perdido mucha talla. ¿Ok? Muy bien, entonces a grandes rasgos lo que les quería hablar sobre osteoporosis. Si tienen comentarios, bienvenidos. Muchas gracias, doctor. A todos Ustedes. los participantes, si tienen alguna duda, pueden pueden levantar la mano y prender su micro o también lo pueden escribir al chat. Bueno, al chat, bueno, tú lo vas a leer y me lo transmites porque yo no veo bien. Así que mejor Sí, que... doctor, no se preocupe, yo lo voy a leer si lo escriben. Ok. Sí, Fernando. Sí, ¿qué tal? Doctor, una consulta. ¿En el tratamiento farmacológico hay alguna indicación para dejar los dos grupos de fármacos, el antirresortivo y, ¿O y el anabólicos? otro grupo, y el anabólico? No se usan los dos a la vez, se usa uno solo, o un antirresortivo o un anabólico, ¿no? O uno u otro. Históricamente, repito, la mayoría usamos primero los antirresortivos porque fueron los que primero se aprobaron, ¿no? Se usaron, hay muchos años, hay más de 30 años hay como 40 años de experiencia, ¿no? Con estos productos y conocemos su perfil de eficacia y seguridad. Entonces, tradicionalmente la mayoría empezamos con un antirresortivo y luego Perfecto, se va doctor, gracias. cambiando. Ok, Doctor, una consulta. diga usted. ¿Hay alguna edad, o algún momento en particular después de una fractura? O sea, después digamos que una mujer posmenopáusica tiene una fractura, pero no se ha dado cuenta y ya produjo un cierto grado de encorvamiento. ¿Hay algún momento en el que este encorvamiento todavía pueda ser reversible o ya se quedará así? Si esta cifosis dorsal por una fractura vertebral en cuña, es decir, que la parte anterior se achata más que la parte posterior, controlamos la osteoporosis, fortalecemos el hueso, evitamos que se fracturen nuevas vértebras, pero no hay posibilidad de que regrese a su altura normal, lamentablemente. Hace unos años había un énfasis por la cifoplastía vertebral, es decir, con ayuda de tomógrafo
se pone una aguja dentro del cuerpo vertebral fracturado, se le pone un globo y se instala dentro cemento metacrilado. Y luego se infla, el globo iba subiendo, iba levantando un poco la vértebra. Entonces se corrigió un poco la cifosis dorsal, ¿no? Pero ya eso, ese ímpetu bajó bastante porque ese cemento le da mucho peso a esa vértebra. Entonces aumenta el riesgo de fractura de las vértebras inferiores. Entonces ya un poco que ha pasado ya el entusiasmo por la cifoplastía y la vertebroplastía, ¿no? Gracias, doctor. Ok, a usted por la pregunta. Yo creo que lo principal que tienen que hacer ustedes cuando den consejería son las medidas de protección importantes, que no fumar, no estar cerca de nadie que fumen, que tomen lácteos, sin lactosa si hay intolerancia, ejercicio en la medida de lo posible. Yo sé que ahora el ejercicio está difícil porque la gente o no quiere salir o los familiares no los dejan salir por el temor al COVID, ¿no? Pero en todo caso, pues lo que pueden hacer es eh, ayudados con alguien siempre, de la mano, caminar dentro de la sala, caminar de la sala al comedor, a la cocina y regresar, y hacerlo así durante unos 10, 15 minutos, a paso un poquito rápido, no lento, ni corriendo, por supuesto, pero siempre acompañado. Recomiéndele que sea siempre acompañados, para que no se quede. ¿Okay? Eso, unas 2, 3 veces por semana, va a ayudar a fortalecer sus músculos y va a ayudar también a fortalecer los huesos. Sí, doctor. Valeria. Sí, gracias. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si en el caso de una paciente adulta mayor, al caminar, ella menciona que su propio peso la vence? Entonces, ¿qué se podría recomendar en este caso? Bueno, eso puede ocurrir por varias razones, ¿no? Por ejemplo, en los obesos eso es frecuente. Recuerden que en el obeso cambia el centro de gravedad, pues, porque si uno mira el ombligo va creciendo hacia adelante, ¿no? Entonces, el centro de gravedad se va desplazando hacia adelante. Entonces, el paciente tiende a caerse con más facilidad. Entonces, tendríamos que decirle que baje de peso. Pero también se puede caer porque de repente ha tenido una secuela de un ACV, tiene hemiplegia o hemiparesia. Entonces, cojea, por eso tiene atrofia muscular en un miembro inferior más que el otro. Ahí tendría que caminar acompañado y de repente con un andador. Entonces vamos a tener que evaluar caso por caso, ¿no? O tiene tendencia a caerse porque tiene cataratas. Entonces hay que operarlo. Mientras tanto camine siempre acompañado o con andador. Creo que eso es Ok. importante. Gracias, doctor. Okay. Gracias por la pregunta. Yo sé que muchos adultos mayores no les gusta la idea de usar andador, ¿no? Entonces, pero tienen que convencerlos de una manera muy sutil para que lo utilicen. Por ejemplo, mi papá tiene 93 años y ya tiene artrosis de cadera, no camina bien, pues, ¿no? Coge, ya se cayó 2 veces. ¿Y ustedes creen que ha querido usar bastón? ¿Convencerlo a usar bastón? El año pasado, a los 92 años, le dije que tenía que usar bastón. Me dijo, no, de ninguna manera, el bastón usan solo los viejitos. Y yo dije, papá, sí, claro, porque tú tienes 92 años. No, yo no soy viejito. Me ha costado 1 año y 4 caídas más para que yo use bastón. Y ahora ya lo convencimos, hace poco me hablando que use andador, ya camina con andador, porque se ha dado cuenta con andador que tiene más fuerza y puede caminar más, sin riesgo de caerse. Pero miren, ese cuesta bastante, pues tienen que ser muy pacientes y muy sutiles para convencerlo y hacerles entender que un bastón o un andador los va a ayudar a caminar mejor con menor riesgo de caídas y eventualmente fracturas. Recuerden que si una paciente con osteoporosis fractura la cadera, se tiene que operar sí o sí, sí o sí. Y es todo un problema, no solamente la hospitalización, los costos, el riesgo de la anestesia, ¿no es cierto? El riesgo de trombosis venosa profunda post cirugía, es todo un problema. Entonces, tratemos en lo posible de una buena consejería para evitar osteoporosis y riesgo de fracturas. Sí, doctor, gracias. Mireya. Sí, buenas noches, doctor, y gracias, Hola. Alejandra.
Mi pregunta era, ¿cómo se podría tratar el tema de que los adultos mayores tienen que usar un apoyo para caminar en zonas más alejadas? Perdón, un ratito, Bruno, por favor. Disculpa, no escuché bien, mi perro está ahí fastidiando. Ay, no se preocupe. Mi pregunta iba a cómo podría tratar un médico el tema de que tienen que usar un apoyo en zonas más alejadas, en donde, no sé, en donde esté en un cerro o algo así. Bueno, ahí es mucho más difícil, te digo, sí, sí, yo entiendo eso. Por ejemplo, el paciente viene a Lima por la consulta y se regresa porque vive en la sierra, vive, por decirte, a 5 horas de Huaraz en carro, más arriba, o sea, vive a 3.500 metros de altura y vive en una chacra, donde no hay veredas, todo es chacra. Sí, ahí no va a querer usar andador, obviamente. Entonces, sin embargo, muchos pacientes aceptan usar en las chacras, te digo por experiencia propia, bastón. Y bastón de 4 patas. Porque el bastón de una pata se hunde mucho en la tierra. El bastón de 4 patas se hunde, pero le da más estabilidad. Entonces, si van a estar allá, bastón de 4 patas. Ok, muchas gracias. Pero sí, es Doctor, un problema en esos pacientes que viven en la chacra. Sí, adelante. sí, doctor, el chat me llega una, me dice que si nos puede comentar sobre los mitos que le dicen los pacientes, o sea, qué cosa ellos toman para curar o prevenir la osteoporosis. Ah, antes de eso es una muy buena pregunta. Antes de eso, los mitos, ¿no? Porque muchos médicos te creen estos mitos. Hay un mito, ¿no? Doctor, me duele la espalda, me duele el cuello, yo tengo osteoporosis. No. Me duele el hombro, yo tengo osteoporosis. No. Me duelen las rodillas, tengo osteoporosis. No. La osteoporosis no duele, por favor. Es una enfermedad silenciosa. Duele solo cuando el hueso se fractura. Si no, no duele. Eso te dicen, de hace un año me duele la espalda, o todavía tengo osteoporosis. No, lo más probable es que tenga escoliosis o artrosis, no osteoporosis. Entonces, la osteoporosis no duele, salvo que el hueso se fracture. Es el primer mito, no duele. Lo segundo es, hay gente que dice, voy a tomar colágeno para mis huesos, voy a tomar glucosamina para mis huesos, cartílago de tiburón para mis huesos. Y muchos pacientes lo hacen, compran, ¿no? Compran cartílago de tiburón, colágeno, glucosamina, esas medicinas naturistas, pero realmente no tienen ningún beneficio sobre el hueso, ¿no? Muchos veces toman vitamina E, vitamina C para el hueso, tampoco tienen ningún beneficio. Si van a comprar algo, que compren calcio con vitamina D, eso sí les va a traer beneficio. Pero la vitamina E, la C, no los va a ayudar. Hay pacientes que van y médicos mercantilistas le dicen, no, hay que hacer una infusión de vitamina C. No sé si han escuchado que está muy de moda poner infusión de vitamina C para prevenir el COVID. Tampoco sirve para nada. Pero hay mucho mercantilismo en la medicina, lamentablemente. O sea, Muchas no gracias, sirve, doctor. no sirve glucosamina, colágeno, eso, cartílago de tiburón. No va a ayudar para prevenir osteoporosis. Son mitos. Muchas gracias, doctor. Ok. No sé si alguien más de los participantes tiene alguna duda o consulta. Un Sí, ratito, quiero ver una cosita acá. Esto, ya está. Uy, ¿se regresó? Ya, ahora sí. sí, doctor. Hanna, De repente alguien quiere después, en los días siguientes, tiene alguna consulta, alguna interrogante, alguna inquietud, yo les dejo mi número celular para que crean un WhatsApp. Mi celular es el 9979-21428. Si gustan, me escriben, me mandan un mensaje de voz y yo les respondo. No hay ningún problema, con mucho gusto, ¿no? sí, doctor. Mi compañera Hanna tiene una duda, pero está teniendo ahorita problemas. Ah, ok. Un ratito, no sé si podemos. No hay problema. Eh, para que vean la importancia, hemos visto pacientes con osteoporosis que viene
el nieto de 20 años va corriendo, viene de viaje. Nos pasó una vez un nieto que viene de Estados Unidos, que no veía a su abuelita mucho tiempo, la abraza fuerte, la carga, ¡plup! Se fracturó una vértebra en ese momento a la abuelita. O sea, hay que tener cuidado las adultas mayores con osteoporosis, tener mucho cuidado. Hay que ser cariñosos, pero no tanto. No hay que abrazarlas con mucha fuerza, porque se pueden fracturar. Un tip para todos. Hemos dicho que la osteoporosis es un problema fundamentalmente de las mujeres posmenopáusicas. Y sí, si uno ve osteoporosis y fractura vertebral en una mujer posmenopáusica, yo les puedo decir que 90% como mínimo de chance es osteoporosis primaria, o sea, posmenopáusica. Pero hay un 10% de causa secundaria, no se olviden, medicamentos como los corticoides, enfermedad concomitante, ¿no? Enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, artritis reumatoide, hiperparathyroidismo, etc. Pero no se olviden del cáncer, ¿ok? Por ejemplo, mieloma múltiple. Mieloma múltiple puede debutar con fractura vertebral y un médico no entrenado puede creer que es osteoporosis. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Si yo veo una fractura vertebral, la recomendación actual en Estados Unidos y Europa es pedir un hemograma para descartar mieloma. Si hay anemia, sospechemos fuertemente mieloma. Un calcio en sangre para descartar hipercalcemia, que puede ser por un hiperparatiroidismo o una neoplasia metastásica. Pedir urea creatinina, porque puede tener enfermedad renal crónica ese paciente. Pedir fosfatasa alcalina, que puede estar muy elevada si hay metástasis. Esas son las cosas mínimas que uno debería pedir. Mientras se conecta su amiga, su compañera Hanna, yo les cuento anecdóticamente, hace unos años vi una paciente, 72 años de edad, que estaba arreglando su jardín, se agachó, movió una maceta y sintió un dolor dorsal fuerte. Y la llevó a la emergencia con su hijo. Y en la radiografía tenía colapso vertebral de D8. Y el médico de emergencia le dijo, es osteoporosis, tome calcio y vitamina D. El dolor no le pasó, a la semana fue un traumatólogo en otra clínica. Dijo, sí, es osteoporosis, tome este analgésico. No mejoró, pasó un mes, no mejoraba, le llevaron a otro traumatólogo en otra clínica. Le dijo, no, lo que pasa es que hay que verle el analgésico uno más potente y hay que darle este medicamento para tratar la osteoporosis, este antirresortivo. Y la cosa es que así la llevó por 2 médicos más y estamos hablando que se pasó 6 meses hasta que llegó conmigo. Le vieron como 5 médicos. Ninguno le pidió un examen. Yo vi, tenía una fractura vertebral, le pidió un hemograma, calcio, todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Y miren, a ver qué piensan ustedes. La señora tenía 8.1 hemoglobina. Mujer posmenopáusica, 72 años, 8.1 hemoglobina. Constantes corpusculares normales. Tenía urea creatinina normales. Tenía un calcio que para la clínica donde yo trabajo normales de 8 a 10 tenía 12.1 de calcio. Proteínas totales normal hasta 7.8 en mi laboratorio. Ella tenía 10.1. La predomina gamma globulinas. ¿Qué hubiesen pensado ustedes? Un mieloma múltiple, doctor. Claro, excelente. Es lo primero que pensé. Lo mandé con la hematóloga, le hicieron unas pruebas de velocidad y tenían 90% de células plasmáticas en la médula ósea. Tenía un mieloma múltiple. Se había pasado 6 meses manejada con antirresortivos, calcio, analgésicos, y nadie se le había ocurrido tomar un hemograma. Y eso es un hecho de la vida real. Entonces, ustedes, por favor, tienen que tener un raciocinio clínico importante, ¿no? Y siempre tienen que pensar que el paciente que está al frente puede ser su familiar. Y la idea es, yo, ¿qué es lo que no quiero que le pase a mi familiar? Para no equivocarme. Les doy ese consejo para que cuando vean pacientes, ¿no? Ok, Muchas ahora sí, la gracias, doctora doctor. Hanna. Sí, bueno, no se pudo conectar porque sigue con los problemas, pero me mandó su pregunta. ¿Ya? Me comenta si, bueno, si es cierto que la osteoporosis sea una enfermedad solo de adultos mayores o si esta puede aparecer en niños. Ya es una buena pregunta. La osteoporosis es cierto que en la mayoría de casos es posmenopáusica, es un problema de adultos mayores, en los varones mayores de 70 años de edad, pero también hay lo que se llama la osteoporosis idiopática juvenil, que ocurre en niños y adolescentes, ¿no? No se conoce bien la causa, pero puede ocurrir. Hay
la osteoporosis regional transitoria solamente en algunas articulaciones, por corto tiempo, no sabe tampoco la causa idiopática, y por supuesto, pérdida de masa ósea con osteoporosis en niños que tienen enfermedad sistémica que requieren corticoides altas también, por supuesto. Hemos visto niños con lupus, niños de 8 o 9 años con lupus, nefritis lúpica severa, con corticoides de dosis altas, que de repente plum, hacen fracturas vertebrales de 8, de 9, con 2, 3 vértebras fracturadas por osteoporosis con colapso vertebral, por los corticoides. Sí, vemos de todo. Pero lo más frecuente, hablando de la osteoporosis, entre comillas, primaria, es la posmenopausia. ¿Ok? Muchas gracias, Pero doctor. también primaria puede ocurrir en niños, recordemos, osteoporosis idiopática juvenil, pero es más infrecuente. Yo solo he visto un caso en 30 años. Felizmente. Sí, doctor. Bueno, acá me llegó otra pregunta al chat de Eric que dice, doctor, buenas noches. En un paciente con diagnóstico de osteogénesis imperfecta, ¿qué cuidados se deben de tener? Bueno, la osteogénesis imperfecta es un problema diferente genético en que los pacientes tienen huesos muy frágiles con gran propensión a las fracturas. Ellos se fracturan mucho y no suelen llegar a la vida adulta, ¿no? Pueden fallecer por las múltiples fracturas y las complicaciones que hay a edades tempranas, lamentablemente, ¿no? Ahí hay que, en la osteogénesis imperfecta, hay que tener una buena pericia clínica y una buena sospecha clínica para diagnosticarlos y darles tratamiento adecuado con bifosfonatos. Bifosfonatos como pamidronato son muy usados en estos pacientes. Nosotros no tenemos mayor experiencia con osteogénesis imperfecta porque no es muy frecuente en nuestro medio, yo particularmente nunca he visto, pero es más frecuente en pacientes de ascendencia que tienen familiares caucásicos, ¿no? Por ejemplo, en países como Argentina y Chile, Uruguay, donde ha habido más penetración europea, caucásica, es más frecuente. Los argentinos tienen muchos casos, siempre reportan bastantes casos de osteogénesis imperfecta en los congresos, ¿no? Nosotros, sé que hay algunos casos que lo ven en niños, pero no es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Sí, doctor. Bueno, acá la última pregunta dice, en el caso de pacientes a las cuales se les induce la menopausia temprana por tratamientos oncológicos, ¿qué tan posible es la aparición de osteoporosis? Por supuesto, es frecuente. Recordemos que menopausia prematura, que se define como menopausia antes de los 40 años de edad, es un factor de riesgo sólido también para el desarrollo de osteoporosis. Por ejemplo, si a una mujer de 29 años de edad, diagnosticamos cáncer de mama receptor estrogénico positivo, se le hace su mastectomía, su quimioterapia, pero esa paciente también se le hace oforectomía bilateral, de todas maneras, porque los ovarios producen estrógenos. Y si este cáncer de mama es receptor estrogénico positivo, que dicho sea de paso, es el cáncer más frecuente de los 5 tipos de cáncer que hay, entonces hay que hacerle también oforectomía bilateral entre la menopausia prematura. Y va a desarrollar osteoporosis. Claro. Entonces hay que darle una dieta muy rica en calcio y vitamina A y un plan de ejercicios para evitar que haga pérdida de masa ósea acelerada, ¿no? Por la pérdida de estrógeno. En los varones se ve también mucho el varón con cáncer de próstata, porque el varón, un tratamiento del cáncer de próstata son los antiandrogénicos, ¿no? Estos antiandrogénicos van a producir también incrementos del riesgo de osteoporosis en el varón. Entonces es también importante tomar las medidas preventivas para el desarrollo de osteoporosis en estos pacientes, ¿no? Gracias, doctor. Valeria. Sí, gracias. Disculpe, doctor, ¿en qué casos se debería utilizar una densitometría ósea o una gamografía ósea? Esa es una Gamografía. excelente pregunta. Sí. Gracias, Valeria. Habíamos dicho que el gol estándar para el diagnóstico de la masa ósea es la densitometría ósea. Pero la pregunta es, ¿cuándo debemos indicar una densitometría ósea? Y la literatura es bien clara al respecto.
se debe indicar en toda mujer postmenopáusica que tenga 65 años de edad o más, o en todo varón que sea mayor de 70 años de edad, por el alto riesgo de osteoporosis. La pregunta es, ¿y podemos tomar densitometría ósea en mujeres postmenopáusicas menores de 65 años de edad, por ejemplo, a los 50, a los 50, a los 58 años de edad? La respuesta es sí, pero sí y solo sí existen factores de riesgo de osteoporosis, que son los que ya mencioné hace un momentito, ¿no? Uso crónico de corticoides, enfermedad concomitante que aumenta el riesgo de pérdida ósea, como artritis reumatoide, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, historia de fractura, trauma mínimo después de los 40 años de edad, historia materna de fractura de cadera por osteoporosis. Entonces, si tiene alguno de esos factores de riesgo, podríamos también tomarle una densitometría ósea a una posmenopáusica menor de 65 años de edad. Pero mayor de 65 años de edad, la posmenopáusica, rutinariamente hay que pedirle sí o sí una densitometría ósea. La gammagrafía ósea es otra cosa, es un método que no usamos rayos X, usamos radionúcleos. Generalmente se usa tecnecio 99, tecnecio radioactivo, ¿no? Tecnecio 99, y se pone este radioisótopo, es un método con radioisótopo, se pone intravenoso y después de 2 horas se toma una serie de placas de un montón de huesos, de todo el esqueleto. ¿Y cuál es la idea de la gammagrafía ósea? Es chequear si hay hipercaptación en alguno de los huesos que han sido evaluados radiológicamente, ¿no? Se usa básicamente para el estadiaje de metástasis óseas en las neoplasias de pulmón, de mama, próstata, etc. Actualmente se usa para eso. El gammagrafía ósea lo usamos unos 40 años atrás, con mucha frecuencia también los médicos, para ver osteomelitis, ¿no? De fracturas vertebrales por osteoporosis, pero ahora con el advenimiento pues, de la tomografía, la resonancia, los software que son morfometrías vertebrales, se pueden detectar mejor las fracturas vertebrales y ya no usamos gammagrafía ósea, ¿no? Realmente ya los reumatólogos no usamos mayormente gammagrafía ósea. Más que nada está restringido mucho su uso para los oncólogos que quieren ver el estadiaje de las neoplasias y lo utilizan para ver metástasis óseas de los diferentes tipos de cáncer. Muchas gracias, doctor. ¿No? Gracias a ti por la pregunta. Es que la gammagrafía ósea es bien inespecífica. Va a haber una hipercaptación del radionúcleo y eso puede ser por un golpe, por un traumatismo, puede ser por una fractura, puede ser por una fractura por osteoporosis, puede ser por un cáncer, puede ser por una infección, por una osteomielitis, por una artritis séptica, por una celulitis. Es muy inespecífico, ¿no? Por eso ya no lo usamos, porque ya tenemos, repito, los reumatólogos tenemos tomógrafo, resonador. Entonces ya tenemos otros métodos más finos. Gracias, doctor. Yes. Yes. Doctor, ¿qué tal? Tenía una consulta sobre el seguimiento a los pacientes que tienen osteoporosis. ¿Cómo se realizaría? ¿Le hacemos densitometrías óseas periódicas o basta con una placa simple del área afectada, ya sea la cabeza de fémur o la columna? Ok, esa es una excelente pregunta, Miren, la densitometría ósea en todo el mundo está estandarizado. El equipo te mide la masa ósea en nivel lumbar, L1, L2, L3, L4, a nivel de la cadera no dominante, porque la cadera dominante tiene más masa ósea que la cadera no. Si el paciente es diestro, le toman la cadera izquierda. Si el paciente es zurdo, le toman la cadera derecha. ¿Ya? Entonces se toman esas dos zonas y a veces el antebrazo, cuando uno no puede tomar masa ósea en columna o en cadera. Entonces se toman antebrazo. Pero fundamentalmente columna y cadera. Se toma un basal antes de empezar el tratamiento. Y luego el tratamiento se deben tomar también densitometrías óseas, pero ojo, primer consejo, siempre con la misma máquina. ¿Por qué? Porque si le tomé ahora en el plano japonés, ¿por qué no le puede tomar el otro año en la San Felipe? Porque las máquinas son diferentes, los softwares son diferentes y uno no puede evaluar 100% la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento es buena cuando la masa ósea, el valor T, es igual o mejor que el basal, y hay una falla del tratamiento cuando la masa ósea, el valor T, es menor que el basal. ¿Ok?
Entonces, siempre tiene que ser el mismo software, la misma máquina. Entonces, lo importante es, ¿usted dónde se hizo? ¿En el programa japonés? Ya, se va a hacer el programa japonés. ¿Dónde se hizo? No, me hice en el Hospital Loaiza. Se va a ir a hacer con la máquina del Hospital Loaiza otra vez. Siempre tiene que ser con la misma máquina. Porque el software, repito, no puede variar, si no, ustedes no van a poder interpretar bien las respuestas al tratamiento. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo después le voy a pedir? ¿A los 6 meses, a los 10 meses, a los 12 meses? ¿Podríamos pedir a los 12 meses? Sí. La literatura les dice que pidan entre 12 a 18 meses después de iniciar el tratamiento. O sea, 12 a 18 meses después del basal. Yo suelo pedirle a los 18 meses, los 16, 18 meses, ¿no? Pueden pedir también cada 12 meses, pero no van a haber mucha respuesta tan rápido. Yo creo que le pides un basal, le das tratamiento y le puedes pedir a los 15, 16 o 18 meses post tratamiento. ¿Ok? Y ves la respuesta de los valores T con respecto al basal. Repito una vez más, mejoría el tratamiento, o sea, que el tratamiento es eficaz cuando el valor es igual que el basal o es superior. Y falla el tratamiento cuando el valor T actual es menor que el basal. Gracias, doctor. ¿De qué? Gracias por la pregunta. Recuerden, siempre la misma máquina, no se olviden. Eso es importante, la misma máquina. No puede ser máquina diferente. Siempre el control con la misma máquina. Por cuestiones de software. Doctor, una consulta. Claro. En base a lo que dijo de la pregunta anterior, entonces, una respuesta, si nosotros medimos la densitometría y nos salió igual al basal, porque dijo que si era malo era menor, malo era cuando era menor, pero si nos salió igual al basal, ¿cómo calificaríamos esa respuesta? No, como dije hace un momento, se define como buena respuesta al tratamiento. Respuesta satisfactoria cuando el valor es igual que el basal o superior que el basal. Okay. Esa es respuesta satisfactoria. Y respuesta desfavorable cuando el valor es menor que el basal. Creo que esas Recuerden que cuando serían... uno da tratamiento para osteoporosis y tiene osteoporosis, ojo, mucha gente piensa que en 2 años ya va a estar normal la masa. No, falso, nunca se va a normalizar. Vamos a tener un valor de menos osteoporosis o podemos llegar a la osteopenia, pero no va a llegar a estar normal, ojo. ¿Ok? Eso es importante. Sí, doctor, creo que esas serían todas las preguntas. Más bien de parte Perfecto. de CEPAIS, agradecerle por esta enriquecedora charla y esperemos poderlo tener en otras actividades en el futuro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias por invitarme en el Día de la Reumatología Panamericana. Ok, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.